¿Qué mitos te gustaría desmentir acerca de las relaciones de pareja? Bueno, hay muchos mitos. Quizás hay uno por excelencia. Para mí es el puesto número 1. El mito de que el amor todo lo puede. Ese es un mito que circula, ¿no? Si hay amor, la pareja va a poder superar todos los conflictos, todos los problemas. Muchas de las parejas a las cuales supuestamente se les termina el amor, a esas parejas les cuesta conjugar en una misma oración 2 palabras. Les cuesta conjugar la palabra amor y la palabra esfuerzo. El diálogo es el oxígeno de la pareja. Yo siempre digo que es el oxígeno de la pareja. Y la palabra oxígeno no es una casualidad, digamos, ¿no? Una persona sin oxígeno no puede vivir. Una pareja sin diálogo tampoco. A la hora de pensar en un ex, solemos recortar, desechar lo malo y solamente acordarnos de lo bueno, de las cosas positivas, de los buenos momentos, de los buenos recuerdos y demás. Y eso es una trampa, porque a veces volvemos al pasado con la sensación de que extrañamos y quizás estamos buscando otra cosa. Somos especialistas en descubrir cuál es la responsabilidad del otro, ¿no? En saber en qué se equivoca el otro, es culpa tuya o y tú más y todas estas cosas. Lo más difícil es esto, ¿no? Poder decir, vale, yo me equivoqué en tal cosa, me equivoqué en tal otra, y eso es lo que me va a permitir a mí sacar conclusiones para el próximo capítulo, para la próxima historia que aparezca en mi vida. Una infidelidad es un hecho traumático para la relación, ¿no? En el momento en que aparece, la persona se siente traicionada, quien la padece se siente traicionada. De hecho, muchas veces se habla de cometer una infidelidad, ¿no? Casi como si dijéramos cometer un asesinato, ¿no? Porque la persona que me tiene que cuidar, que se supone que me tiene que cuidar, por supuesto como yo también tengo que cuidar a esa persona, no solamente no me cuida, o sea, no solamente cumple su función, sino que me traiciona. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Tengo un invitado muy especial que es Sebastián, que hablaremos sobre la terapia de pareja, las relaciones y por qué fallan. Así que quedaros hasta el final porque os va a volar la cabeza. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Gracias a ti. Soy Sebastián Girona, psicólogo especialista en vínculos, me dedico a la terapia de pareja y bueno, trato de ayudar a parejas desde el conocimiento. Sebastián, ¿por qué crees que las relaciones fallan? Bueno, yo te diría que fallan por muchos motivos. A las parejas les pasan las mismas cosas. A pesar de que uno dentro de la relación sienta que le está pasando algo único, especial y particular, en general pasan las mismas cosas. Quizás a lo largo de todas las preguntas podamos ir desarrollando por cuáles son estos secretos para que una pareja sea sana y se sostenga en el tiempo. Estar en pareja está más o menos cualquiera, pero tener una pareja sana es otra cosa. Muy bueno. ¿Crees que la comunicación es importante para mantener esa relación? Es importante, el diálogo es el oxígeno de la pareja, yo siempre digo que es el oxígeno de la pareja y la palabra oxígeno no es una casualidad, digamos, ¿no? Una persona sin oxígeno no puede vivir, una pareja sin diálogo tampoco. Pero a pesar de que sea extremadamente importante, muchas veces no funciona. De hecho, los terapeutas de pareja somos traductores dentro de la consulta, digamos, ¿no? O sea, a pesar de que las personas hablen el mismo idioma y digan las mismas cosas y se puedan entender, muchas veces no se comprenden. De hecho, una terapia de pareja, ¿no? Siguiendo la lógica de que el diálogo es el oxígeno de la pareja, una terapia de pareja al principio es una especie de respirador artificial que ayuda a la pareja a empezar a dialogar, por lo menos de cosas que solos no dialogan, ¿no? Una pareja puede hablar de la vida cotidiana, de las cosas operativas, del cole, de la compra, de cosas, pero no hablan en general de cómo estamos y a dónde vamos o a dónde queremos ir, ¿no? Porque tú en tus consultas, digamos que es lo que más te llega, ¿no? Que tienes que hacer de traductor, como aquel que dice. Muchas veces me llegan parejas que no pueden hablar de cosas así, ¿no? Cosas de que nos está pasando. Muchas veces me llegan parejas muy distanciadas, muchas veces llegan parejas incendiadas, ¿no? De muchos años de conflictos y de barrer cosas debajo de la alfombra que se van acumulando y que en algún momento obviamente aparecen y explotan. Porque no sé si nos puedes compartir algún caso que hayas tenido heavy, Sebastián. Bueno, a ver, yo lo que noto quizás como una diferencia es que, bueno, yo soy argentino, vengo de Argentina,
Y en Argentina todo es más intenso, ¿no? Todo es más, puede ser más explosivo. Aquí las parejas son más moderadas en ese sentido, para bien y para mal. O sea, en el sentido de que puedan ser más moderadas, son más tranquilas, ¿no? En Argentina uno de los dos se te puede ir de la consulta de un minuto para el otro, así intempestivamente. Aquí es todo más calmado, pero también eso tiene su lado B. El lado B es que a veces hay muchas cosas que no se hablan, que no se dicen, que no se ponen sobre la mesa, digamos. Y quizás eso es algo recurrente a la hora de ver a las parejas. Ahora, en el fondo, en Argentina y en España, las parejas tienen los mismos problemas. Que encima, además, hay una especie de top 5 de problemas de pareja, digamos, ¿no? O sea, como decíamos antes, las parejas, uno a veces quizás tiene un problema dentro de la relación y siente que es único ese problema, pero en verdad existen como problemas recurrentes, digamos. Una persona que no se logra quitar a su expareja de la cabeza, ¿a qué se debe y cómo poder solventar esa emoción? Bueno, se puede deber a muchas cosas, ¿no? A veces se puede deber a un recuerdo genuino, muy intenso, a algo que ha sido muy fuerte para esa persona, una historia de amor muy profunda que lo ha marcado. Y a veces también en esta nueva etapa, ¿no? Habiendo terminado una relación y empezando el próximo capítulo de tu vida, quizás lo que vas encontrando no es lo que esperabas y eso te hace revalorizar algunas cosas de tu pareja anterior. De hecho, también nosotros tenemos, psicológicamente hablando, una especie de tijera adentro de nuestra cabeza, ¿no? Una tijera. Vale, ¿y qué hacemos con la tijera? A la hora de pensar en un ex, solemos recortar, desechar lo malo y solamente acordarnos de lo bueno, de las cosas positivas, de los buenos momentos, de los buenos recuerdos y demás. Y eso es una trampa, porque a veces volvemos al pasado con la sensación de que extrañamos y quizás estamos buscando otra cosa. Porque una persona que solo se recuerda de lo bueno, ¿cómo puede tomar conciencia y saber que esa relación en algún momento ha sido tóxica, ¿no? Vale, tú sabes que, viste que hay gente que se denomina del equipo del vaso medio vacío y del equipo del vaso medio lleno, ¿no? Yo creo, y esto va más allá de las parejas, creo que esto es en general, yo creo que necesitamos todos ver un vaso completo, ¿no? Con cosas buenas y con cosas malas, como la mirada completa acerca de cualquier situación, de un ex, de una pareja o de lo que sea. Y entonces, en ese sentido, necesitamos recordar las cosas que fueron buenas y las cosas que fueron malas, ¿no? Por eso, esta especie de tijera nos genera una suerte de amnesia selectiva que hace que volvamos al pasado con una mirada distorsionada. Por eso es cierto también que es importante poder tener presentes cuáles fueron los motivos por los cuales yo dejé esa relación, ¿no? Aunque haya pasado bastante tiempo. Es cierto, tampoco esto quiere decir que yo no pueda nunca volver con un ex, pero sí que en el medio tienen que pasar cosas. En el medio tengo que tener tiempo yo para haber revisado cuáles fueron mis responsabilidades y de la otra parte debería suceder lo mismo, ¿no? Porque ahora la audiencia estará preguntando, ¿las segundas oportunidades, Sebastián, pueden funcionar? Pueden funcionar si somos diferentes, digamos, si no somos los mismos de aquel momento. Y para eso necesitamos tiempo. Todas las cosas que tengan que ver con la mente, uno piensa en la vida general, en la vida real, muchas cosas van por autovía, ¿no? Van muy rápidas. Las cosas del mundo interno, nuestras batallas internas, van por camino de tierra. Es muy lento. Entonces, si ambos tuvimos tiempo y voluntad de revisar nuestras responsabilidades para que haya salido mal, entonces si nos volvemos a encontrar, tenemos posibilidades de armar una nueva relación y que salga de otra forma. Se habla del amor propio cuando sales de una relación tóxica, Sebastián, y muchas veces cuando te quieres dar permiso a entrar a otra relación nueva, a veces vas con miedo a volver a sufrir lo que has sufrido anteriormente. ¿Cómo puedes, digamos, lidiar con este autosabotaje? Yo creo que, mira, yo hablo mucho del concepto de baldear el corazón. Baldear el corazón. Imagínate que tú haces una reunión en tu casa, ¿no? Con una persona, bueno, puede ser con una persona. Esa persona se va en algún momento. Tú inmediatamente que esa persona se va, no llega a otra, no invitas a otra persona a una nueva reunión. En general, por lo menos sucede de esta manera. ¿Qué haces? En el medio ordenas, limpias, digamos, de alguna manera acomodas las cosas para que todo quede más ordenado. Y ahí luego viene la otra reunión, ¿no?
el corazón y las parejas es lo mismo. Entre pareja y pareja deberíamos baldear el corazón, deberíamos limpiar un poco todo lo que sucedió, sobre todo para poder pensar cuál fue mi responsabilidad para que no haya funcionado bien. Somos especialistas en descubrir cuál es la responsabilidad del otro, ¿no? En saber en qué se equivoca el otro, es culpa tuya, o y tú más, y todas estas cosas. Lo más difícil es esto, ¿no? Poder decir, vale, yo me equivoqué en tal cosa, me equivoqué en tal otra, y eso es lo que me va a permitir a mí sacar conclusiones para el próximo capítulo, para la próxima historia que aparezca en mi vida. Has dicho una palabra que me gusta mucho, que es limpiar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando una persona intenta siempre limpiar, ¿no? El corazón de su pareja, ¿no? Incluso cargar con la mochila emocional de su pareja? ¿Eso lo debemos de hacer realmente? Vale, yo creo que a mí me pasa, por ejemplo, con mi esposa, ¿no? Yo estoy en pareja hace 24 años. Y al principio, yo siendo psicólogo, pensaba en algún punto, bueno, claro, mi esposa tiene un problema y yo, claro, tengo que ayudarla. Y por supuesto que así es, ¿no? Tenemos que ser solidarios. Es una de las claves dentro de una relación sana. Pero yo no soy el psicólogo de mi esposa, digamos, ¿no? Por más que yo sea psicólogo. Sí que quizás, obviamente, tengo más herramientas y tal, pero sí que tengo que entender cuál es mi posición, ¿no? Cuál es mi rol dentro de una pareja, ¿no? Entonces yo no puedo cargarme completamente de esos problemas porque si no voy a dejar de ser operativo, voy a dejar de poder ayudarla, digamos. Desde mi rol tendré que ver qué me toca y quizás me toca a mí decirle que quizás le pueda hacer bien hacer una terapia en ese momento a mi pareja, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es importante poder tratar de ver desde qué lugar puedo ayudar al otro, digamos. Muy bueno. Me gustaría saber tu punto de vista acerca de cómo ves la energía masculina y femenina a día de hoy y también, ya que tengo la oportunidad de ver qué perspectiva hay también en Argentina respecto versus a España. Vale. Tú sabes que yo termino siendo muy crítico con los hombres en general, digamos. Pero, bueno, por supuesto soy un hombre. ¿Qué más quisiera yo que poder defenderlos y que poder, ¿no? Como género, ¿no? Y sentir que vamos bien y demás. Hace poco yo saqué un libro en abril que se llama Te quiero pero no funciona, y el subtítulo dice: los hombres viven en el siglo XX y las mujeres viven en el siglo XXI. Eso de alguna manera sintetiza un poco la respuesta. Yo lo que veo es que si bien hay hombres que están más evolucionados y que tienen mayor sensibilidad, mayor capacidad para dialogar, mayor capacidad para expresar sus emociones y demás, todavía, y falta bastante, hay muchos otros hombres que tienen serias dificultades en el terreno afectivo, en el terreno emocional, en el terreno psicológico. Hombres que quizás a veces o tienen dificultades para poner en palabras lo que están sintiendo o directamente no saben lo que están sintiendo, no pueden conectar con lo que están, cuáles son sus emociones internamente. Piensa que venimos de una lógica de ciertos mandatos culturales que eran para los hombres, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres están hechos a los golpes, o los hombres se hacen a los golpes, ¿no? Todas estas cosas de buscar la fortaleza del hombre, de que el hombre siempre pueda. Y desde ese punto de vista, la lógica de llorar o la lógica de decir estoy triste por tal cosa, por tal otra, atentaba contra esa fortaleza. Del otro lado teníamos otros mandatos para las mujeres, ¿no? La mujer históricamente, culturalmente, por lo menos en Occidente, circulaba la lógica de que sola no podía, de que quizás tenía que buscar a un hombre que la protegiera socialmente y económicamente, y entonces de alguna forma se juntaba un hombre que siempre tenía que poder y una mujer que no podía. Y eso configuraba muchas parejas asimétricas, ¿no? Muchas parejas en donde circula más poder para el lado del hombre que para el lado de la mujer. Volviendo a tu pregunta inicial, esa es una de las claves, uno de los secretos. Cómo circula el poder dentro de la pareja. Muchas veces funciona y circula en forma simétrica, ¿no? En donde hay uno que en general suele ser el hombre, que tiene mucho más poder que la mujer. Y entonces eso genera estas asimetrías que dañan a la relación, que pueden durar un tiempo. Las parejas pueden vivir un tiempo, pueden convivir un tiempo con esta asimetría, pero a la larga, y por suerte, eso termina como estallando o generando un malestar dentro del vínculo. Un malestar que puede ser al principio silencioso, pero que en algún momento aparece con mayor volumen. Y entonces
En definitiva, creo que a veces tenemos hombres que vienen del siglo XX, que a veces no le dan prioridad a la relación, que subestiman los problemas dentro de la pareja, y mujeres que están entendiendo cada vez más que estar en pareja básicamente es para estar mejor, para tener un compañero de vida, para potenciarse, para buscar objetivos, para mirar hacia el futuro, para que cada uno saque su mejor versión y demás. Es cierto que también todavía hay mujeres que, para mi gusto, tienen exceso de paciencia con respecto al hombre, ¿no? O sea, esperan demasiado tiempo que el hombre cambie y eso genera muchos conflictos. Ahora muchas mujeres sabrán sentido identificar a Sebastián, y para el hombre que quiera cambiar, Sebastián, y que le esté costando, que, como bien has mencionado, que esté aún en el siglo XX, ¿cómo puede tomar conciencia de qué cosas debería de cambiar, ¿no? Para seguir el ritmo de la mujer que está en el siglo XXI? Bueno, yo creo que hay algo que nosotros tenemos que entender también dentro de los vínculos y quizás más allá de la pareja, de los vínculos en general. A ninguno de los dos, viste que circula poder en todas las relaciones humanas, ¿no? Claramente se ve cómo circula el poder dentro de un trabajo porque hay jerarquías, circula poder dentro de un grupo de amigos, circula poder dentro de una familia, pero nos cuesta pensar que circula poder dentro de una pareja. Nos gusta más pensar en las mariposas en la panza, en la fantasía, ¿no? En el hechizo y todas estas cuestiones, digamos. Pero lo cierto es que, en todo caso, eso es al principio, pero circula poder dentro de una pareja. Y a ningún hombre le va a servir tener el total del poder durante poco tiempo, o sea, tener la mayor cantidad de poder que circula dentro de esa pareja durante el tiempo que dure la relación, sino que nos va a servir más a todos tener menor cantidad de poder, pero que se sostenga más en el tiempo. Esta parte del poder es muy poco romántica, o sea, no es muy amorosa lo que estoy planteando, pero es cierto, circula. Muchas parejas no funcionan porque el poder circula mal dentro de la relación, o sea, mal entendiendo que uno tiene mucho más poder que el otro. Bueno. ¿Qué cosas deberíamos de tener en cuenta a la hora de emparejarnos con una pareja? Veo que a nivel social hay mucha confusión, ¿no? Si a nivel de estatus se tiene que tener en cuenta, si a nivel de valores, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, quizás hay que tener en cuenta un poco de todo eso, ¿no? Pero quizás más allá de eso, más allá de todas estas cosas que son más racionales, yo tendría en cuenta una cosa más intuitiva, más de cómo me siento con esa otra persona. Más de la sensación que me genera esa persona. Y sobre todo, a partir de esa sensación, si yo con esa persona puedo ser quien soy. Cosa que no siempre sucede dentro de la pareja, ¿no? Ya el mundo es demasiado hostil para que yo tenga que llegar a mi casa y tenga que andar cuidándome de cosas, ¿no? O sea, yo fuera de mi casa ya tengo que andar cuidándome de muchas cosas. Entonces se supone que tengo que llegar a mi casa y tiene que ser un refugio. Del refugio en esta lógica de que yo pueda ser quien soy, con mis defectos y con mis virtudes, y a partir de eso podamos construir. Y que, por supuesto, del otro lado pase lo mismo. Una de las claves es que siempre tiene que haber reciprocidad dentro de la pareja, ¿no? Un poco esto que decía antes de las asimetrías hace que haya poca reciprocidad, entonces tenemos que buscar esa reciprocidad. Pero la intuición de cómo me siento, mi sensación, mi pálpito acerca de cómo me va a ir con esa persona tiene que ser fundamental. Me gusta lo del tema de la intuición. ¿Cómo deberíamos de afrontar una ruptura, ¿no? Que muchas personas pasan por ella y a veces no son capaces o no tienen la conciencia para ir a la terapia de pareja, ¿no? ¿Cómo se debería de afrontar una ruptura? Vale, bueno, yo creo que cuando terminamos una relación, inexorablemente tenemos que hacer un duelo. Tenemos que hacer un proceso. Mucha gente no lo quiere hacer. Mucha gente tiene la fantasía de poder salteárselo, ¿no? De poder evitarlo, digamos. Y ahí vemos a muchas personas que terminan una relación y no sé, a las 2 semanas empiezan otra, al mes empiezan otra. Esto es muy habitual, digamos. A veces hay dificultades para estar solo, etc. Pero en definitiva, ese duelo hay que hacerlo. Más tarde o más temprano, para mí es mejor hacerlo más temprano que tarde, cuando toca. Pero al final la vida o la cabeza te va a exigir hacer ese duelo. Y ese duelo es un viaje complejo, porque te va a llevar por distintas estaciones. Y además no es un viaje que implique como ir de la primera estación a la última. Son 4, algunos hablan de que son 5. Pero en definitiva el viaje es raro y es complejo porque uno puede ir de la tristeza a la bronca, de la bronca a la aceptación, de la aceptación a la negación y después luego vuelvo a la tristeza y luego vuelvo a la bronca y son emociones que se van mezclando y entonces, vale,
toca hacer el duelo. Yo creo que el mejor consejo es tratar de hacer un duelo. Y luego, cuando yo transite ese duelo, solo me voy a dar cuenta que estoy preparado para empezar una nueva historia. Antes has mencionado que todavía hay algunas mujeres que aguantan demasiado. ¿Cuándo uno puede saber cuál es el límite, ¿no?, de dejar una relación que a veces, por varias emociones o circunstancias, nos puede ser más complejo dejar una relación? Bueno, hay cuatro señales a las cuales le deberíamos prestar mucha atención que marcan que una pareja entra en una zona crítica. Si bien es un orden teórico el que yo voy a plantear, ¿no?, de 1, 2, 3, 4, se pueden presentar todas juntas. La tercera y la cuarta son más graves, ¿no? Pero bueno, vale, en definitiva, la primera sensación es que uno de los dos empieza a tener la sensación de que tenemos problemas graves. Uno de los dos, que en una pareja heterosexual suele ser una mujer. Digo, esto lamentablemente es lo que veo en la consulta cada vez. Y a partir de ahí se da cuenta la mujer que empieza a tener problemas que no son simples, que no son fáciles, que se vienen instalando, que vienen desde hace mucho tiempo. Frente a eso, nosotros los hombres solemos decir, pero si tenemos los mismos problemas que tienen cualquier pareja, ¿no? O sea, esto es frase, pero común, digamos, que es subestimar el conflicto, en definitiva. La segunda señal importante es poder, de alguna manera, uno de los dos empieza, de vuelta, lamentablemente tengo que decir que es la mujer, uno de los dos empieza a descartar la principal herramienta que tiene la pareja, que es el diálogo, ¿no? Y entonces la mujer piensa o dice, ¿para qué le voy a decir esto si ya se lo dije 1000 veces y no pasa nada? Y más tarde o más temprano dejan de hablar de eso, digamos. Como consecuencia natural en ese sentido. La tercera señal, la tercera alarma, es que si bien los integrantes de una pareja no tienen que hacer todas cosas juntos al mismo tiempo, no tiene que ser así. Por supuesto tienen que hacer algunas cosas juntos, pero no todas. En estas parejas empiezan a hacer demasiadas cosas por separado, demasiadas cosas cada cual por su lado. Y eso es una distancia que se empieza a marcar. Y la cuarta y última es la sensación de empezar a sentirse solo dentro de la pareja, de empezar a tener soledad dentro del vínculo. Uno puede dormir todas las noches con la misma persona, tenerla al lado, pero sentirla a kilómetros de distancia. Y eso es una sensación muy grave. Te decía que la tercera y la cuarta son las más graves, y en la tercera y la cuarta es altamente probable que aparezca una infidelidad de uno o de otro. Claro, has mencionado la soledad. Para una persona, es decir, cuando ya empieza a sentirse sola en una relación, ¿cómo debería de actuar? Bueno, para que empiece a tener esa sensación han pasado muchas cosas antes, ¿no? Como decíamos, algunas señales previas y demás. Yo creo que muchas veces las personas que tienen este sentimiento actúan como tienen que actuar, que empiezan a plantearlo, digamos, más o menos, digamos. Lo que pasa es que, bueno, del otro lado a veces encontramos una persona un poco sorda en ese sentido, ¿no? Que no puede escuchar esos reclamos y demás, o que lo subestima, como decíamos antes. Es difícil. Por eso también se da muchas veces la situación de que la mujer empieza a hacer silenciosamente el duelo dentro de la pareja. Muchas noches de estar sola, de irse a dormir sola, de llorar en soledad, de llorar en silencio y demás. Eso empieza a generar un duelo que se va marcando y que se va pronunciando dentro del vínculo. Estas son cosas que pasan muchísimo. Eso es como el clásico de clásicos, digamos. Entonces, en ese sentido, quizás es empezar a prepararse para una ruptura, si sentís que estás haciendo un duelo dentro de la pareja, digamos. Sobre todo porque no depende de ti solamente que la cosa mejore, depende de ambos. Y eso quizás es una de las complicaciones más recurrentes dentro de una pareja, ¿no? No. En un trabajo quizás si tú te esmeras un poco más, logras empezar a revertirlo. También depende de otros factores, pero puede depender más de ti en ese sentido, o con amigos, etcétera. Pero en una pareja depende de los dos. Y entonces uno se puede encontrar un límite muy fuerte si el otro no quiere hacer esos cambios, ¿no? Porque luego la audiencia se estará preguntando, ¿pero por qué hace el duelo dentro de la pareja? Es decir, has mencionado muy bien que luego son infieles. ¿Por qué no se genera la ruptura y se genera la infidelidad? A veces por miedo, a veces por dependencia económica, a veces por esperanza.
por este exceso de paciencia, a veces por pensar en todo lo que perderíamos, ¿no? Todo lo que soñamos y todo lo que supuestamente íbamos a hacer y no estamos haciendo, ¿no? La fantasía de un futuro que nunca llega si no hay presente. Entonces, hay muchos motivos por los cuales a una persona le puede costar irse de una relación, sobre todo emocionales, ¿no? Profundos, y eso quizás también tenga que ver con la historia de cada uno, ¿no? Con heridas emocionales que son particulares de determinadas personas. Bueno, hay muchos factores. Porque deberíamos de perdonar una infidelidad, Sebastián. Bueno, la respuesta es sí y la respuesta es no. O sea, en definitiva quizás te estoy respondiendo depende, ¿no? Depende. Hay muchos tipos de infidelidad, No es lo mismo una sola noche que una relación que se sostiene en el tiempo. No es lo mismo con un desconocido que con un amigo de la pareja, ¿no? Hay muchos factores que se ponen en juego. Lo que sí tengo que decirte es que hay parejas en donde se logra perdonar una infidelidad y la pareja puede mejorar, incluso después de ese perdonar. A ver, una infidelidad es un hecho traumático para la relación, ¿no? En el momento en que aparece, la persona se siente traicionada. Quien la padece se siente traicionada. De hecho, muchas veces se habla de cometer una infidelidad, ¿no? Casi como si dijéramos cometer un asesinato, ¿no? Porque la persona que me tiene que cuidar, que se supone que me tiene que cuidar, por supuesto, como yo también tengo que cuidar a esa persona, no solamente no me cuida, o sea, no solamente cumple su función, sino que me traiciona, ¿no? Muchas veces se vive como una traición. Pero la infidelidad, en definitiva, no es otra cosa que un síntoma de la pareja. Imagínate que tú eres un médico y vas a ver un paciente que tiene fiebre. Vale, eso no te dice demasiado. Tratarás de darle un antifebril y demás para que baje la fiebre, pero no te habla del cuadro que hay por debajo de esa fiebre, digamos. Bueno, la infidelidad es una fiebre desde ese punto de vista. A la pareja le vienen pasando muchas cosas previas para que de repente aparezca una infidelidad. A veces yo puedo pensar que la infidelidad aparece de golpe y yo no la vi, pero es cierto que quizás se venían incubando profundamente alguna cuestión que desemboca en una infidelidad. Entonces, la lógica del síntoma habla de que hay responsabilidades compartidas en una infidelidad. Por supuesto que quien tiene mayor responsabilidad es quien la comete. Eso está fuera de discusión. Pero si la pareja, luego de ese primer momento traumático, se puede sentar a trabajar qué cosas pasaban antes para que nos suceda esto, entonces ahí podemos tener la oportunidad de que la pareja mejore y de que tengamos una mejor relación de lo que teníamos antes de la infidelidad. No digo que sea fácil, no digo que siempre suceda, pero la oportunidad muchas veces está. Hay un tema que me gustaría profundizar, Sebastián, que es cuando detectamos la cuarta señal, que antes has mencionado, y muchos se habrán sentido identificados y, por ejemplo, imagínate que un hombre, o al revés, una mujer, ve que el hombre se empieza a sentir solo dentro de la relación y no quiere que se genere estas circunstancias, ¿no? Una infidelidad, una ruptura. ¿Puede hacer algo? Es decir, ¿puede evitarlo tomando conciencia? A veces, mira, a veces cuando el lenguaje de las palabras se agota, un poco esto de que decíamos, ¿no? De que ya se lo dije 1000 veces y no cambia nada, a veces necesitamos recurrir al lenguaje de los actos, hacer cosas, digamos. Y a veces, en ese sentido, por ejemplo, una pareja en donde uno de los dos dice, vale, me voy un mes a la casa de mi madre, a la casa de una amiga, a la casa de no sé quién, o vete tú, tomemos un tiempo, y se pone firme en esa decisión. Eso es un acto, ese es un hecho. Más allá que yo te lo comunique con palabras, en definitiva ese es un hecho. Y ese hecho muchas veces genera la posibilidad de que la otra persona que venía subestimando los problemas se asome al abismo, digamos, ¿no? Se asome a la separación, a la posibilidad real y concreta de que nos terminemos separando. Eso, por supuesto, es traumático, es una decisión difícil de tomar, pero muchas veces funciona, lamentablemente. Cuando las palabras se agotan, tenemos que pasar a ciertos actos. A muchas mujeres les cuesta pensar en esto, es un poco drástico, pero es preferible hacer esto drástico ahora y no separarnos dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, eso es un poco una lógica que yo veo mucho también, que a veces puede funcionar. Dependerá de cómo le caiga esto que estoy diciendo al que esté viendo en este momento el capítulo, la entrevista y demás.
pero yo lo probaría. Antes de separarme, yo lo probaría. Bueno, hay algo que no se suele hablar mucho, Sebastián, que es, hablamos de, digamos que hay una relación de pareja y una es infiel, pero la otra parte que es infiel, digamos, el que se mete dentro de la pareja, ¿por qué actúa de esta manera? Sabiendo que, por ejemplo, hay una relación, hay hijos por el medio y se mete de esa manera. Bueno, a veces obviamente puede haber falta de empatía de la otra parte, a veces puede haber motivos, diferentes características psicológicas, pero es cierto también que a veces una persona puede empezar una infidelidad y claro, al principio no es tan grave, al principio puede ser una vez, pueden ser dos, ¿no? Digo, no parece tan complicado en ese sentido. Pero mientras tanto, cuando va pasando 1, 2, 3, quizás yo me voy enganchando poco a poco. Y cuando me quiero dar cuenta, mismo para el que comete la infidelidad, ¿no? Digo, cuando me quiero dar cuenta es un poco tarde. Ya tengo sentimientos hacia la otra persona. Ya no es tan simple. Ya tenemos construido un vínculo de alguna manera. Hay cierta rutina, entre comillas, cotidiana por mensajes o por situaciones. Y entonces, cuando me quiero dar cuenta, salirme puede ser un poco más complicado. Por supuesto que, en definitiva, el que comete, digamos, el que participa dentro de una infidelidad sabiendo que esa otra persona está en pareja y tiene hijos y familia, etcétera, tiene una gran responsabilidad. No quiero plantearlo como algo naif, como algo ingenuo. Pero es cierto que a veces podemos subestimar el hecho de, bueno, es una vez, ¿no? Como, de hecho, para cometer una infidelidad, siempre y absolutamente siempre, la persona que la comete necesita tener lo que se llaman los pensamientos justificadores, ¿no? Ese pensamiento que me permite abrir una puerta, una llave que me permite abrir una puerta que yo sé que no tengo que abrir. Por ejemplo, soy un tonto si no aprovecho esta oportunidad, ¿no? Se me presenta una oportunidad, sé que no tengo que hacerlo, pero ¿qué me digo? Bueno, soy un tonto si no lo hago, soy un estúpido si no aprovecho esta oportunidad. ¿O qué me puedo decir también? Bueno, si todo el mundo lo hace, no pasa nada, no pasa nada, por una vez o por dos no pasa nada. Son pensamientos que me justifican a mí hacer algo que no tengo que hacer, digamos. Esos pensamientos tienen una efectividad en el corto plazo. En el corto plazo me sirven, en el largo y en el mediano me complican mucho más que antes de empezar la infidelidad, digamos. Y dentro de esa llave, Sebastián, veo que en muchas relaciones uno de ellos la quiere abrir. ¿Qué piensas acerca de esto? Es un tema que cada vez coge más auge. Sí. Yo ahí diferenciaría de las parejas que empiezan la relación con una lógica de apertura, que comienzan ya con algo de esto, como que no tiene que ser el primer día, pero que a los 2 o 3 meses ya empiezan a plantear esta lógica, de aquellas parejas que llevan una determinada cantidad de años, 5, 10 años, y en donde de repente uno viene con la idea de abrir la pareja. Muchas veces esa propuesta de apertura puede ser una dificultad de plantear otros problemas, ¿no? O sea, puede estar, digamos, esa dificultad de plantear lo que nos viene pasando se disfraza de la propuesta de, bueno, abramos la relación. Entonces ahí yo tendría bastante cuidado. El mejor pronóstico, como te decía, es cuando se presenta desde el inicio, desde el nacimiento de la pareja. Si viene ya cuando tenemos una trayectoria de mucho tiempo, hay que ver de qué se trata realmente. Muy bueno. Cuando se genera un divorcio o una ruptura, cuando hay niños, a veces es muy complejo. ¿Cómo le afecta esto a los niños, ¿no? ¿Y qué medidas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Antes de generar el divorcio? Bueno, a veces muchas parejas dicen, bueno, vale, sigamos o por los niños, o porque lo hablan o porque lo piensa uno solo, ¿no? Como, bueno, vale, los niños son pequeños, entonces yo no quiero generarles un conflicto, vale, me voy a aguantar. A veces también es cierto que frente a esa lógica yo disfrazo mis temores a dar el paso y pongo a los niños de escudo en mi cabeza, digamos. Pero lo cierto es que los niños perciben muchas cosas. Quizás no lo pueden poner en palabras, no le pueden explicar a un amigo, mis papás tienen un conflicto tal y no sé qué, pero sienten que el clima de la casa está raro, que hay problemas, que no se habla, hay mucho silencio. Y muchas parejas, en definitiva, al tener esta lógica de sigamos por los niños, terminan de alguna manera poniéndolos en el medio, ¿no? Poniéndolos en el medio de una manera que los niños no se merecen estar en el medio. Aunque no se lo digan explícitamente a los hijos, pero en definitiva internamente hay algo que se genera de esa manera. Muchas parejas
Los niños también, cuando están en un conflicto o en una casa conflictiva, una relación conflictiva, muchos niños pueden tener síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, bajo rendimiento escolar. Entonces, en ese sentido, habría que evaluar un poco realmente qué toca. Por supuesto que lo ideal es que la pareja siga juntos y que la familia, ese es el mundo perfecto, eso es Disney, obviamente, ¿no? Pero en definitiva, a veces yo tengo que evaluar costos y beneficios, porque si mis hijos están padeciendo la situación, aunque estemos todos juntos, entonces quizás nos convenga atravesar una separación, entendiendo que la familia sigue siendo una familia para esos hijos, que lo mejor que le puede pasar a esos niños es que los vean a sus padres seguir hablando, colaborarse con las necesidades de los hijos y demás. Una pareja deja de ser pareja sentimental, pero continúa siendo pareja de padres. Y eso a veces cuesta entenderlo. ¿Por qué cuesta entender ese punto, Sebastián? Porque a la hora de separarnos se nos mete el ego en el medio, ¿no? Se nos mete y lo vivimos como una batalla y lo vivimos como una cosa de ego, en definitiva, ¿no? El ego. A veces hay personas que tienen el ego demasiado engordado, demasiado con sobrepeso, digamos, ¿no? Mal ubicado, y entonces en ese sentido se vive como una cuestión, ¿no? Como de despecho, y eso... Un ego enojado puede arrasar con cualquier cosa, digamos, no solamente con la historia de la pareja, sino también con la salud de nuestros hijos en ese sentido. Porque, ¿qué mitos te gustaría desmentir acerca de las relaciones de pareja? Bueno, hay muchos mitos. Quizás hay uno por excelencia. Para mí es el puesto número 1. El mito de que el amor todo lo puede. Ese es un mito que circula, ¿no? Si hay amor, la pareja va a poder superar todos los conflictos, todos los problemas, digamos. Bueno, es un mito. Lamentablemente es un mito. ¿Porque el amor es para toda la vida? A ver, el amor puede ser para toda la vida, ¿eh? O sea, no digo que no rotundo, digamos. Las parejas están llenas, los consultorios están llenas de parejas que se quieren, pero igual están a punto de separarse. O sea, el amor solo no alcanza, eso está claro, ¿no? Por eso esto de te quiero pero no funciona, ¿no? Porque necesitamos tener un funcionamiento para que podamos hacer que una pareja se sostenga en el tiempo y se sostenga bien. Y eso, a veces, el funcionamiento es más difícil que el amor. Para mí el funcionamiento está a la altura del amor. Por supuesto que tiene que haber amor, pero también tiene que haber funcionamiento, entendernos, que circule bien el poder, que podamos renovar cada cierta cantidad de años nuestro contrato, que es otra de los puntos. Y un poco la lógica de que si el amor dura para toda la vida o no, tiene que ver con que yo muchas veces escucho, y no sé si lo habrás escuchado, o quien esté viendo el capítulo lo habrá escuchado, una persona que se acaba de separar le dice al otro, se acabó el amor. No sé si te suena, ¿no? Esa es una frase que circula, digamos, ¿no? Vale, y entonces yo digo, pero entonces que el amor es como la gasolina, ¿no? Entonces, claro, las parejas no saben, pero empiezan la relación y claro, una pareja tiene amor para 6 meses, otra amor tiene para 6 años, ¿no? Claro, qué raro, ¿no? Entonces sí es como... el amor es como la gasolina. Hay parejas que no se detienen a repostar, no paran. Para revisar la pareja, para ver cómo estamos y demás. Y muchas de las parejas a las cuales supuestamente se les termina el amor, a esas parejas les cuesta conjugar en una misma oración 2 palabras. Les cuesta conjugar la palabra amor y la palabra esfuerzo. Volviendo un poco a lo que te decía antes, creemos que en la pareja todo tiene que fluir, todo tiene que ser mágico, nos cuesta esforzarnos. En el único momento en donde está aceptado el esfuerzo dentro de la relación es antes de que empiece, ¿no? O sea, me lo curré mucho para ligar, hice mucho esfuerzo, vengo remando mucho para que me preste atención y demás. Ahí sí, lo podemos aceptar, está validado, está bien visto, digamos. Pero cuando empezamos la pareja parecería que nos tumbamos, ¿no?, en la playa y parece que todo tiene que fluir solo. Te ríes porque te suena en algún punto. Claro. ¿No? Y entonces, en ese sentido, nos cuesta esta lógica de poder conjugar la palabra amor y esfuerzo. Pero cuando digo esfuerzo no digo el pico y la pala, ¿eh? No digo picar piedra. Digo poder mirar al otro. Digo poder construir una de las otras claves, ¿no? Yo te nombré hasta ahora la circulación del poder dentro de la pareja. Te nombré muy poco el contrato, pero si quieres lo profundizamos. Y ahora te nombro el nosotros. La construcción de un nosotros. De un nosotros que esté por encima del tú y yo. De un nosotros que pueda ser construido por ambos. Y sobre todo,
pueda ser mantenido por los dos. Yo siempre digo que el nosotros es como una habitación, ¿no? Como una habitación que tiene paredes, que tiene ventanas, puerta, techo, que está pintado, que tiene cierta decoración y demás. Esa vendría a ser como la sala de reuniones de la pareja, ¿no? En donde nos tenemos que encontrar para discutir cosas cotidianas y cosas más importantes. Muchas parejas empiezan construyéndose nosotros, ¿no? Con el esfuerzo de ambos, pero en algún momento uno de los dos tira la toalla, ¿no? Como que deja de construir y el mantenimiento pasa a ser solamente de uno de los dos. Entonces eso empieza a generar conflictos. Y entonces el fortalecimiento de ese nosotros va a ser fundamental para que la pareja sea una pareja sana. Pero el nosotros tiene un secreto, Los dos integrantes tienen que entrar al nosotros y tienen que salir del nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque si ambos integrantes entran y se quedan siempre dentro de nosotros, se corre el riesgo de que haya una pareja fusionada, simbiótica, donde se pierden individualidades. Entonces, si nosotros no salimos nunca de nosotros, perdemos nuestra vida individual, que también es valiosa. Entonces, la pareja tiene que entrar y salir. Si no entran, no hay nosotros, y si no salen, es riesgoso también. De hecho, la mejor forma de hacer una especie de radiografía de la pareja o de analítica de la pareja es poder pensar cuáles son nuestros proyectos. Lo ideal, ¿no? El paraíso terrenal en una relación sería la lógica de poder tener un proyecto central de la pareja, un proyecto que nos encuentre a ambos trabajando codo a codo, y que a cada lado de ese proyecto de pareja haya por lo menos un proyecto individual. Entonces ahí la ecuación queda equilibrada. Tenemos un proyecto juntos, pero a su vez yo tengo mi propio proyecto y tú tienes el tuyo. Muchas parejas tienen un proyecto de pareja, pero no hay proyectos individuales, o a veces hay proyectos individuales y no hay proyecto de pareja. Entonces esa es una buena pregunta para quien esté viendo este capítulo, que se la pueda hacer en relación a ver cómo está su relación. Has mencionado renovar el contrato. Sí. Eso habrá resonado mucho. ¿Qué quiere decir eso? Mira, todas las parejas tienen un contrato. Tu pareja tiene un contrato, la de tus padres, la mía, la de quien está escuchando este capítulo. Ese contrato se firma en forma abstracta en los primeros tiempos. No es que a una hora y un día yo firmo un papel como cuando alquilo un piso. Se va gestando en los primeros momentos de la relación, digamos. Ese contrato nos va a durar una determinada cantidad de tiempo. A veces puede durar más, puede durar menos, pero más tarde o más temprano vamos cambiando cosas, no somos los mismos, vamos necesitando cosas diferentes. Y entonces más tarde o más temprano uno de los dos va a levantar la mano y va a decir, necesito revisar el contrato, cambiar algunas cláusulas. No está mal, es natural. En ningún aspecto de la vida existe el contrato eterno, ni en un trabajo, ni en un alquiler. Siempre va habiendo cambios lógicos, naturales en la vida, normalizados. Entonces, en esa renovación, en eso revisar cláusulas, la pareja empieza a tratar de armar el próximo contrato, ese que nos va a durar, nos va a hacer tirar para adelante otra cantidad de años. Una pareja en crisis no es otra cosa que una pareja intentando renovar su contrato. A veces se logra y a veces no. Bueno. Antes hemos hablado de algunos mitos, me has dicho que hay muchos, has mencionado uno, no sé si hay alguno más que no hemos profundizado en esto. Bueno, a veces también está el mito de, digamos, si me trata mal me quiere, ¿no? O los celos, ¿no? Se pone un poco celoso porque le importo, ¿no? Como algunos mitos que también circulan en ese sentido, que pueden ser tramposos también, ¿no? Porque en definitiva, si estamos hablando de parejas sanas, no quiere decir que una persona dentro de una pareja sana no se pueda poner celosa. Pero a veces esos celos pueden ser patológicos, ¿no? Y a veces estas lógicas de poder celar mucho al otro, si bien se pueden interpretar como que le intereso, me quiere, por ahí no es tan así, pero parece que me quiere. Entonces, bueno, a veces eso puede ser peligroso, ¿no? Porque a veces eso se puede convertir en una relación tóxica. Y esas relaciones tóxicas pueden ser muy dañinas para la salud de quien la padece, en definitiva. Antes has dicho algo muy, muy importante, que por eso me has hecho reír, ¿no? También, que a veces empezamos con esa energía, ¿no? De querer seducir, ¿no? De lograr nuestra relación de pareja. Sin embargo, luego es como dejamos de hacer ejercicios, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos mantener esa seducción
¿no? Ese cariño, ese amor, que cada uno le ponga el nombre que quiera, para que esa relación se vaya, digamos, alimentando por sí misma, ¿no? Yo creo que ahí aparece otro factor fundamental Ajá. que muchas veces aparece dentro de una relación, es que es la lógica de dar al otro por sentado, ¿no? Bueno, yo estoy en pareja y ya está, Ujú, ya lo tengo, ya la tengo, ya no tengo que hacer más ujú, nada, digamos, ¿no? Y ese es un grave error. Ahí aparece el esfuerzo, con lo que yo te decía ujú, antes, seguir trabajando, seguir currándome la relación, digamos. Por supuesto, no es que tenga que ser todos los días. Y yo te decía antes también, ¿qué es trabajar en la relación? ¿Cuál es el esfuerzo? Es poder mirar al otro, es saber qué tiene el otro en la ujú, cabeza, cómo le está yendo con su trabajo, cómo le está yendo con sus amigas, con su familia de origen, cuáles son sus sueños, sus miedos, qué cosa importante le pasó, por ejemplo, a los 10 ujú, años, ¿no? ujú, O sea, conocer muy bien al otro. Yo tengo que ser amigo de mi pareja. Tiene que haber un ujú, porcentaje importante de amistad en mi pareja. Por supuesto, no estoy diciendo que sean solamente ujú, amigos, ujú, no quiero decir que sean solamente compañeros de piso, ujú, pero sí necesito pensar y sentir que esa persona que es mi pareja tranquilamente podría haber sido mi amiga o mi amigo, ujú. digamos. Por supuesto que estoy hablando del mundo ideal, digamos, pero es posible el mundo ideal también, si estamos preparados para trabajar por ese mundo Ujú. ideal. Porque ahora, cuando has mencionado esto de ser amigo de mi pareja, muchos habrán dicho, ¿pero qué quiere decir ser realmente amigo de mi pareja? Vale, bueno, ¿y qué quiere decir ser amigo de alguien? Ujú, Compartir muchas ujú, cosas, ujú, ¿no? Reírnos juntos, eh, digamos, ser compañeros en un montón de sentidos, ¿no? No ujú, solamente ir al cine, sino que también podemos ujú, ser compañeros a la hora de enfrentar nuestros problemas, ¿no? ujú, Digo, poder contarte un problema y que tú me des una palabra que a mí me sirva y ujú, que yo pueda tomar para hacer algo con ese problema que estoy teniendo. Bueno, lo que uno entiende por amistad en ujú, definitiva, ¿no? ujú, Bueno, lo que pasa es que esta amistad tiene sexo de por medio, digamos, en ujú, ese ujú, sentido, la construcción de un vínculo. Pero en definitiva, la amistad tiene que estar presente y muchas veces en esa amistad nosotros los hombres podemos fallar. Hay dos columnas fundamentales, dos columnas maestras que tienen que estar planteadas. Alrededor de estas columnas puede haber muchas otras, pero hay dos que no pueden no estar para poder tener una pareja sana. Uno es el compañerismo, como te decía, ujú, ¿no? Uno es esta lógica de que mi pareja es mi amiga, ¿no? Y yo puedo sentarme a conversar de los problemas y puedo sentarme a conversar de ujú, proyectos y nos entendemos. Y eso no quiere decir que no peleemos, porque este es otro capítulo, las parejas necesitan aprender a ujú, pelearse. Y la otra columna maestra que no se puede tirar porque tiene que estar fundamental y porque ujú, si la tiramos se derrumba toda la relación es la vida erótica de la pareja. Y cuando digo vida erótica hablo algo que va más allá del sexo. ujú, Caricias, besos, mimos, contacto físico, que muchas veces puede desembocar eventualmente en una relación sexual. ujú, Pero estas dos columnas tienen que estar. A veces puede haber una que esté más fuerte que la otra, pero tienen que ujú, estar. ujú. Que si la audiencia quiere, te tendremos próximamente que lo dejéis por los comentarios y trataremos algún tema muy chulo con muchos más temas sobre el sexo, el erotismo, si te parece, Sebastián. Vale, sí, claro. Y hay un tema que me gustaría tratar contigo que es importante, que son los celos. Vale. ¿Cómo lo ves? Bueno, los celos muchas veces están presentes. Estar celoso es un sentimiento natural. Ujú, Partamos de esa base. O sea, a cualquiera le puede pasar. Por supuesto que hay gente que es más celosa que el ujú, otro y también es cierto que puede haber celos patológicos, ¿no? O sea, celos enfermizos, celos que muchas veces cuando el celo es más enfermizo empieza y termina o empieza y no termina ujú, dentro de la cabeza de uno solo. O sea, no necesariamente tiene que ocurrir algo en la vida real ujú, para que una persona se ponga celosa. Los celos pueden ser muy dañinos, así como naturales pueden ser muy ujú, peligrosos en ese sentido. Dependerá de las características personales. A veces los celos pueden convertir una relación en una relación tóxica, ¿no? Muchos celosos o muchas personas tóxicas se pueden disfrazar de preocupados. Por ujú, ejemplo, salimos. Y entonces yo te digo, vale, cuando llegues a tu casa, envíame un mensaje, así yo me quedo tranquilo. ujú, Y la otra parte dice, vale, qué bien, está preocupado. Pero en definitiva yo estoy controlándote. Yo quiero saber si después de ujú, nuestra salida fuiste ujú, efectivamente a tu casa o hiciste otra cosa o no sé. ujú. Entonces los celos patológicos pueden convertir a una relación en una relación patológica, en Ujú. definitiva, en una relación tóxica. Nuestras experiencias pasadas en una relación afecta. Yo te diría que pueden afectar o pueden sumar. Si yo tengo la capacidad
personal y psicológica de haber aprendido cosas, cuando yo te decía baldear el corazón, me tengo que fijar en mis responsabilidades, entonces las cosas en donde yo fallé en las relaciones anteriores me van a servir para esta nueva. En definitiva, estas experiencias anteriores pueden ser un riesgo o una oportunidad. O sea, me pueden condicionar porque yo puedo repetir todos los errores que cometí en todas las relaciones anteriores, o pueden ser una oportunidad de aprendizaje. Y entonces, si yo aprendo en qué fallé en tal relación o en tal otra, lo voy a corregir para la que venga. Y entonces me va a permitir tener una mejor relación. Porque ¿cómo afecta nuestra propia autoestima en una relación de pareja? Bueno, la autoestima es algo volátil, ¿no? Viste que no nos sentimos todos los días de la misma manera. A veces nos sentimos súper geniales y a veces estamos un poco más abajo, ¿no? La autoestima es algo que tiene que ver con el afuera y es algo que tiene que ver con lo que tenemos dentro, ¿no? Y si bien nuestros padres son los arquitectos iniciales de nuestra autoestima, luego nosotros tenemos que mantenerla, tenemos que hacer reformas a lo largo de nuestra vida y demás. Y a veces, en ese sentido, bueno, el hecho de estar en pareja y estar en una pareja sana, por supuesto que refuerza muy positivamente nuestra autoestima. Saber que alguien me elige, que alguien también puede estar bien y se puede sentir a gusto al lado mío, así que yo me pueda sentir mucho mejor. Bueno, ¿cómo ves el mercado? Le voy a poner mercado amoroso a día de hoy. Lo veo mal, lo veo muy como que se ha deteriorado, ¿no? Me parece que esta lógica de las aplicaciones que venían a prometernos un poco como esto de terminar con la soledad, a veces nos hacen generar como la lógica de la góndola del supermercado, ¿no? Esto de poder revisar, a ver, ir mirando un poco esto. Veo que eso desgasta mucho. Veo muchas personas que dicen, vale, me he vuelto a bajar la aplicación de citas. Y entonces he quedado con uno, he quedado con otro, con otra, no sé qué, no sé cuánto, y eso desgasta, porque al final también esos encuentros pueden ser muy frágiles, muy, muy banales también, ¿no? Como lo veo muy poco respetuoso. Fíjate que estamos en una época donde hay muchas palabras que se intentan poner de moda, ¿no? Muchas palabras. Pero hay una que ha logrado ponerse de moda, que es el ghosting, ¿no? Ghostear al otro. Esto de nos vimos 3 o 4 veces y de repente yo te dejo de hablar, no te contesto más. Es súper violento, atenta seriamente contra tu autoestima, ¿no? Contra la autoestima de quien no recibe más respuestas. Lo veo en ese sentido muy, muy precario, o sea, muy, 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 muy bajo de calidad en ese sentido y muy poco respeto por las personas. Bueno. Sebastián, te quiero dar las gracias por haber aportado tanto valor a nuestra audiencia y por haber estado aquí con nosotros. Espero tenerte próximamente. Cuando quieras. Pero antes de concluir, me gusta haceros unas ciertas preguntas, pero hoy solo te voy a hacer una, ¿vale? Que es, para las personas que estén pasando una batalla interna, ¿qué legado te gustaría dejarles? Bueno, en principio, la batalla interna es la batalla más importante que podemos tener en nuestra vida. Porque creo que dentro de nosotros podemos tener a nuestro mejor aliado y nuestro peor enemigo. Dentro de nosotros tenemos aspectos infantiles y aspectos adultos. Esto es para ti, para mí y para quien esté viendo este capítulo. Para llegar a ser adultos tuvimos que pasar por una infancia y por una adolescencia. Yo creo que esa es la principal batalla interna. La batalla que se libra casi todos los días entre mi Sebastián adulto y mi Sebastián niño. Entendiendo que el niño no va a entender razones. Yo le digo a mi hijo que te tienes que ir a bañar y no le interesa, sigue viendo la tele o sigue jugando lo que está jugando. A mí me interesa como adulto que se bañe. Bueno, así podemos tener también aspectos de nuestra personalidad que se pongan en juego en la pareja o en esta batalla interna. Y esta batalla interna para mí tiene una particularidad muy, muy, muy importante. Fíjate, el ejemplo que voy a dar no es el mejor ejemplo, digamos, no es políticamente correcto, pero imagínate que en la vida real un adulto se pelea con un niño, ¿sí? Van por la calle y por algún motivo empiezan una pelea. Imagínate que ese niño es muy habilidoso y imagínate que el adulto es un inútil físicamente. Vale. A la larga, me parece, si estás de acuerdo, que por más inútil que sea el adulto, le va a ganar al niño, porque tiene más fuerza, básicamente por eso. Bien, eso que se presenta así en la vida real
en nuestra vida psicológica, en nuestra batalla interna, puede darse de otra manera. El niño que llevamos dentro puede ganarle la batalla al adulto. Pasa mucho, pasa muy seguido, digamos. Puede matarnos a palos en ese sentido, ¿no? Puede darnos una buena paliza al niño, digamos. Y el niño es el que no entiende cosas racionales, el que es puro deseo, el que no tiene límites, el que es impulsivo y demás. Entonces, esa batalla interna la tenemos que tener muy presente, pero sobre todo teniendo en cuenta que tenemos aspectos infantiles y tenemos aspectos adultos. Y aunque funcionemos predominantemente como adultos, haciéndonos cargo de todas nuestras responsabilidades, va a haber algún aspecto de nuestra vida en donde van a aparecer estos aspectos infantiles y nos van a jugar una mala pasada. Hostia, me ha encantado tu tip, me lo quedo personalmente para mí. Y nos vamos a ir despidiendo por ahí, Sebastián. Vale, adiós. Chao. Muchas gracias. Adiós, Sebastián. Gracias.